Bueno, el día 4 de mayo empezamos con una mesa plenaria que llevaba por título Herramientas de mejora en la seguridad clínica, que moderó doña María José Castro Ruiz y que tuvo las siguientes ponencias: Metodología de la evaluación de la seguridad por el doctor Martín Tejedor Fernández, la seguridad del paciente como herramienta de mejora en los cuidados por don Rafael del Fresno Cerezo, enfermero, confidencialidad y protección de datos por don Manuel Gimbert del Río, ingeniero informático, y observatorio para la seguridad del paciente de don Vicente Santana López. Bueno, el doctor Martín Tejedor pues, nos enseñó cómo diseñar y evaluar un plan de seguridad del paciente en un servicio o unidad de gestión clínica, y nos resaltó que un plan de seguridad del paciente es el conjunto de acciones que se desarrolla un servicio de salud para disminuir de forma sistemática los riesgos de daños innecesarios y que son inherentes a la atención sanitaria. Nos dijo que la propia Organización Mundial de la Salud pues ya nos ha dado una serie de soluciones iniciales para la seguridad del paciente, que son, en este caso, medicamentos de aspecto nombre parecidos. Hay que tener sumo cuidado con ellos para que no sean confundidos. Identificación de los pacientes, asegurarse siempre que el paciente está perfectamente identificado, sobre todo teniendo en cuenta que es muy probable que aparezcan nombres repetidos, apellidos parecidos. En tercer lugar, comunicación durante el traspaso de pacientes, es decir, que continuamente tengamos claro que vamos a trasladar al paciente, que va la historia con él, que la historia queda bien guardada, archivada en caso de que tenga que ser necesario, y que siempre la historia no se despiste y no se nos quede en ningún sitio olvidada. Realización del procedimiento correcto en el lugar del cuerpo correcto, asegurarnos con preguntas y revisando continuamente que la parte que vamos a actuar es donde debemos, que la cura que vamos a hacer, por ejemplo, es la cura que está señalada en el CARDES, que vamos a coger una vía venosa en el lugar correcto, etc. Luego nos dijo que también hay que tener mucho cuidado pues, con todo el control de las soluciones concentradas de electrolitos, que pueden llevar pues, también un evento adverso grave para el paciente si nos equivocamos en su concentración. Debemos asegurar la precisión de la medicación en las transiciones asistenciales, dosis, vía, paciente, hora, etc. Evitar los errores de conexión de catéteres y tubos. Bueno, pues otra de las medidas de seguridad que últimamente se vienen tomando es que no pueda haber dispositivos que por vía oral y por vía parenteral ajusten perfectamente para que no pueda haber este tipo de errores. Usar una sola vez los dispositivos de inyección, mejorar la higiene de las manos para prevenir las infecciones asociadas a la atención a la salud. Bueno, nos dio una web, una dirección URL para que cualquier persona que quiera pues pueda pinchar allí y puede ver todas las soluciones iniciales que la Organización Mundial de la Salud nos da como un patrón para empezar a diseñar un plan de seguridad del paciente. Bueno, el doctor Martín Tejedor también nos destacó varias cosas. Nos dijo que en un plan de seguridad pues, se compone fundamentalmente de esas soluciones iniciales que nos ha dado la Organización Mundial de la Salud y que son transversales, y por último pues, un conjunto de acciones específicas que cada servicio de salud debe de diseñar, y que en conjunto ambas soluciones unidos pues, va a disminuir de forma sistemática todos los riesgos de daños innecesarios y que, como decíamos al inicio, eran inherentes a la atención sanitaria. Nos dijo que es muy importante la identificación de esos riesgos y eventos adversos posibles, y que para esto pues, existen también dos fases. En una primera fase le llamamos la de forma reactiva, es decir, a toro pasado, cuando hemos visto el evento adverso y tomamos medidas para que no vuelva a ocurrir. Pero también nos dijo que debemos de tomar medidas de forma proactiva, es decir, intentar identificar antes de que sucedan qué posibles eventos o riesgos potenciales existen donde podemos cometer un error. Y de este modo, pues hacer todas las medidas necesarias posibles, conocidas y factibles para que el evento no se produzca.
Una de las cosas más importantes que resaltaría es que nos dijo que la mayoría de las cosas que podemos hacer como acciones preventivas para evitar un evento adverso no cuestan dinero. Nos dio después pues, la metodología general para hacer este plan. Nos dijo que lo primero que hay que hacer pues, es un análisis de situación y contexto, y teniendo como núcleo duro la comunicación, pues ir haciendo una identificación de riesgos y eventos adversos posibles, hacer posteriormente un análisis y evaluación de esos riesgos, planificar qué debemos de hacer para que esto no ocurra y si ocurre, qué debemos de poner como solución, hacer un despliegue de toda esta planificación y por último pasar a la implantación haciendo un seguimiento y una revisión y evaluación continua y viendo que en el feedback está funcionando, a que el modo proactivo y el modo reactivo están dando como resultado una disminución de esos eventos adversos. Bueno, después nos habló don Rafael del Fresno como enfermero de una unidad de farmacia y también me gustaría resaltar de su ponencia que nos dijo que lo más importante es tener siempre presente y pensar en esas pequeñas cosas cotidianas que aumentan el riesgo de que se produzca un evento adverso. Él nos dijo, la seguridad del paciente es eje de nuestros cuidados, nos lanzó la pregunta y nos dijo que hay una serie de riesgos en los cuidados que recaen también su prevención en la enfermería, como va a ser pues, la infección nosocomial, la morbimortalidad causada por la asistencia sanitaria, intentar prevenir las caídas de los pacientes mediante protocolos de actuación, intentar prevenir las úlceras por presión también con acciones preventivas que eviten que aparezca y si aparece tener un protocolo de seguimiento y de tratamiento. Hacer también una evaluación de todas las alteraciones que pueden presentarse en la nutrición del paciente, igual si aparecen a pesar de todo, pues tener también un protocolo de actuación para intentar en la medida de lo posible que esto no ocurra, ¿no? Y por último también la alteración del patrón del sueño. En realidad es verdad que en el medio hospitalario la actividad es continua durante 24 horas y en muchas ocasiones se nos olvida una de las cosas que mejor ayudan a la recuperación de un paciente es el descanso. Y a veces con nuestra actividad clínica pues interrumpimos continuamente el descanso del paciente. Nos preguntaba cómo mejorar nuestros cuidados y nos decía que la respuesta pues sería una elaboración de protocolos, de procedimientos, para que todos tengamos una actuación uniforme, para que independientemente del profesional de enfermería que esté al cuidado de este paciente, sepamos en todo momento cómo debemos de actuar, hacer unas guías clínicas y guías de prácticas que estén basadas en la evidencia científica, es decir, que sepamos que la práctica que realizamos es aquella que es la mejor posible conocida. Que tengamos actuaciones siempre frente a la infección nosocomial, haciendo su prevención y que tengamos una serie de acciones relacionadas con la administración de fármacos, es decir, verificar siempre las 5 reglas de oro de la administración de un fármaco, paciente, hora, dosis y cantidad a que vamos a administrar. Bueno, nos dijo que la experiencia que él tiene de la creación de una unidad segura, pues que destacaría una serie de puntos como crear estructura específica para gestionar los riesgos, instalar sistemas para notificar riesgos, impulsar la cultura de seguridad del paciente y de gestión de riesgos, intentar también identificar los problemas mediante realización de encuestas, mediante estudio de efectos adversos, es establecer sistemas para revisión de dispositivos de seguridad y hacer una instalación también de sistemas de dispensación y administración electrónica de fármacos. Todo ello le parecía que eran puntos importantes a la hora de pensar en crear una unidad de seguridad desde su experiencia como profesional. El siguiente ponente, Manuel Gimbert, pues fundamentalmente él como informático nos dijo que la ley de protección de datos, pues sin duda hoy en día que está todo informatizado, de algún modo él destacaba de todo lo que nos iba a contar que la verdadera inquietud entre los profesionales de
sanitarios en general, hoy en día no era tanto la confidencialidad de los datos del paciente, sino la disponibilidad de esa información, tanto para bien como para mal. Es decir, no solo vamos a salvaguardar confidencialmente toda la historia clínica de ese enfermo para que tengan acceso solo aquellos profesionales sanitarios que deben de tener acceso, sino salvaguardar también la disponibilidad, que el hecho de ser un profesional sanitario no tengas a tu disposición cualquier historia clínica, sino solo de aquellos pacientes que tú estás cuidando, que tú estás tratando. Puso de relieve, como todos ya conocíamos, que la Ley Orgánica de Protección de Datos y el Real Decreto de Medidas de Seguridad, pues que han sido pilares fundamentales para el desarrollo de todas las políticas sobre seguridad de la información. Que cuando se habla de protección de datos se suele hablar precisamente de eso de confidencialidad, y que se había establecido ese binomio, ¿no?, entre protección de datos y confidencialidad, que se ha extendido entre todos los profesionales, y esto ha repercutido pues en que haya una mayor concienciación y en una serie de actuaciones que están relacionadas pues con todo lo que es el transporte y la custodia, la historia clínica. Bueno, nos habló fundamentalmente también de todo el estudio nacional sobre los efectos adversos ligados a la hospitalización, y en esta mesa pues se destacó muchísimo el estudio ENEAS del año 2005, ¿no? Y nos dijo que en este estudio una de el tanto por ciento de errores que habían llevado a un efecto adverso importante se había debido precisamente a eso, a una identificación deficiente del paciente. Nos dijo que en ese error por deficiencia en la identificación pues se incluían todas las actuaciones que puede realizar que son realizadas sobre un enfermo y que no estaban destinadas para él, y que como consecuencia de esa identificación deficiente pues se le habían realizado pues tratamientos o cuidados que no estaban para él, transfusiones equivocadas, errores en las actuaciones quirúrgicas, etcétera. Bueno, nos dijo además que para tipificar estos efectos adversos, pues señaló retraso en el diagnóstico por falta de pruebas pertinentes. Nos dijo que esto era pues un defecto en la disponibilidad de la información, error en la identificación del paciente, porque hay un error en la integridad de la información, error de etiquetas identificativas en los tubos de hemograma, porque hay un fallo en la integridad de la información, una transmisión incorrecta de los resultados de microbiología, también afectada por el error en la integridad de la información, una cirugía en un sitio equivocado, también un error causado por una mala integridad de la información, una confusión en la historia clínica, igual, un error causado por una falta de integridad de la información. Otra de las cosas que señaló como muy importantes fue la letra, cuando una orden está escrita con una letra ilegible, y entonces va a generar en el informe de alta también pues, que se pueda cometer un error. Y finalmente nos dijo que también en muchas ocasiones había errores en la integridad de la información por una deficiencia en la información sobre el tratamiento que debe llevar el paciente una vez que ha sido dado de alta. Y en ese enlace que tiene que haber también con la atención primaria. Bueno, reseñando que la Organización Mundial de la Salud calcula que en los países desarrollados 1 de cada 10 pacientes va a sufrir algún tipo de daño durante su estancia en el hospital. Dijo que es lo que él llamaba la cadena de la información, que el paciente comenzaba su andadura en un centro hospitalario y en lo primero que se solía encontrar pues era con un auxiliar administrativo, y a partir de aquí, si esta persona comete un error, es un error que se sucede en cadena y que se va perpetuando a lo largo de todo el tratamiento del paciente y le va a llevar pues a una situación en la que se va a producir un evento adverso como consecuencia de un error en la identificación, que la información pasa de un profesional a otro equivocada, que no es, porque a pesar de todo y de que tengamos la seguridad de que la información